otras cartas anteriores, se refiere al pastor de la iglesia. Y también esa carta tiene como implicación a la iglesia de Laodicea. Va dirigida al pastor, él la recibe, pero esa carta tiene que ver con toda la iglesia de Laodicea. Va dirigida a la iglesia también. Entonces acá vemos a Jesús, es el autor, el escritor es Juan, y también vemos a quién va dirigida, al ángel, y también vemos la ubicación de esta iglesia. Está en Laodicea, dice el versículo 14. Y Laodicea, para tener nosotros un contexto del trasfondo de esta ciudad donde se encuentra la iglesia, vamos a decir lo siguiente. Laodicea era, como dice acá, el lugar donde está la iglesia, y esta ciudad era una ciudad que se encontraba a 65 kilómetros al suroeste de la iglesia de Filadelfia. Y la palabra aquí, Laodicea, significa justicia del pueblo. Eso significa el nombre de esta ciudad, justicia del pueblo. Esta ciudad fue fundada a la mitad del tercer siglo por un rey que se llamó Antíoco II. Y este rey la pobló, esta ciudad, con personas que eran de Asiria y que eran de Babilonia. Entonces trajo a estas personas judías, habían judíos, trajo judíos y trajo personas de diferentes lugares y pobló esta ciudad. Esta ciudad lleva el nombre de Laodicea porque este rey le puso el nombre de su esposa. La esposa de Antíoco se llamaba Laodice, y en honor a su esposa entonces le puso a la ciudad Laodicea. Esta ciudad tenía un negocio muy rentable, era una ciudad muy próspera. En esta ciudad se producía lo que era lana de ovejas, y eran ovejas que daban lana negra. Entonces la lana que producían era una lana de color negro, y de esa lana se fabricaban túnicas finas, túnicas de color muy espectacular, el color negro, y era muy famosa la ciudad por la fabricación de túnicas de lana negra. También en esa ciudad se fabricaban lo que eran alfombras. Era una ciudad muy próspera, era una ciudad muy rica, de tal manera que en el año 60 esta ciudad fue destruida por un terremoto. En el año 60 después de nuestro Señor Jesucristo. Y era una ciudad tan próspera que reconstruyeron ellos mismos la ciudad sin la ayuda de Roma, el imperio. Ellos eran tan ricos, tan prósperos, los ciudadanos de Laodicea, que volvieron a reconstruir nuevamente aquella ciudad maravillosa y gloriosa económicamente en su tiempo. Esta ciudad también tenía una escuela que era muy conocida en su tiempo, una escuela de medicina. Una escuela de medicina donde se fabricaban dos ungüentos bien reconocidos en su tiempo. Uno de ellos era un ungüento fabricado de polvo de nardo y era para los oídos. Pero también fabricaban otro ungüento para la vista, un colirio especial que era para las afecciones de la vista, y ese colirio era usado por los viajeros que iban al desierto o venían del desierto. Entonces compraban ese medicamento, ese colirio, que era fabricado en la ciudad de Laodicea, que era muy bueno y era muy reconocido ese ungüento. También esta ciudad, aparte de que tenía toda esta prosperidad y todo lo que estamos hablando, esta tenía un problema en cuanto al agua que ellos necesitaban, en cuanto al suministro de agua. Ellos, como tenían problemas en cuanto a agua, la transportaban vía acueductos. Se cree que a más de 10 kilómetros de otras ciudades transportaba hacia ellos el agua. Pero esta agua era de lo que se le conoce fuentes termales, o sea, era agua caliente, extremadamente caliente, y esta agua, cuando venía a través de los acueductos, a través de 10 kilómetros de distancia, cuando llegaba a la ciudad, esta agua llegaba tibia, y tenía un olor nauseabundo, y que cuando las personas lo probaban, producía asco y producía vómito a las personas. Entonces era una agua que no se podía
utilizar, no se podía beber. Y de hecho Jesús va a usar como ilustración en este pasaje que ya lo hemos leído, usa como ejemplo y dice: por cuanto no eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Jesús usa esa imagen del agua que ellos utilizaban para darles una exhortación, una reprensión en los pasajes que vamos a considerar muy pronto. Ahora, esta ciudad también era una ciudad bancaria, era una ciudad próspera, era una ciudad bancaria muy rica, y la iglesia del Señor había sido fundada en esta ciudad rica económicamente. Y el problema era que las actitudes arrogantes, de autosuficiencia, de ser gente acomodada, esas actitudes soberbias, arrogantes, autosuficientes, autocomplacientes, era una actitud que la tenían también los creyentes de la iglesia. Era algo que también ellos tenían en su vida debido a la prosperidad en la que la iglesia vivía, y el Señor entonces va a hacerles en esta carta un llamado y atención fuerte por esa terrible actitud que ellos tenían. Entonces hemos visto acá que el Señor es el autor de la carta y hemos visto lo que es el trasfondo de lo que fue esta ciudad de Laodicea en su momento. Pero también vemos acá que el Señor Jesús, después que nos dice hacia quién va la carta y dónde está la iglesia, ahora nos dice acá, nos da otra descripción de Él. Él es el Amén, como dice el versículo que tenemos acá en el versículo 14. Entonces él dice, el versículo 14 dice, esto dice el Amén. Es Cristo el que está hablando acá, Él es la fuente de la carta, Él es el que está enviando la carta, las instrucciones de la carta, y Él dice que Él es el Amén. Ahora, ¿qué significa que Jesús está presentando a esta iglesia de esta manera? La palabra Amén, como todos sabemos y conocemos, significa así sea. La palabra significa así es. Y lo que está diciendo acá, esto tiene que ver con la fidelidad del cumplimiento de lo que Dios dice. Con eso tiene que ver esta expresión. Cuando Jesús dice el amén, tiene que ver con el fiel cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Dios hará lo que ha prometido. Dios hará lo que ha dicho. Si algo Dios lo ha dicho y Dios lo ha prometido, hermanos, podemos confiar en eso. Dios lo hará porque Dios no miente. Por eso Jesús acá se presenta con el amén, como el amén, y tiene que ver con la fidelidad de lo que Cristo promete. Que Cristo, si algo dice, lo cumple. Y si Cristo algo dice, hermano, eso es verídico, eso es verdad. Él no está diciendo mentira, Él no está engañando. Y esa expresión del amén viene de Isaías 65:15, que es un título que se le da ahí al Señor, a Dios el Padre, como el Dios de la verdad. Y como Jesucristo sabemos que es Dios, sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, Él usa esta palabra, el amén. Nosotros encontramos en los evangelios a Jesús diciendo, de cierto te digo. La palabra de cierto o la palabra verdad significa eso, verdad. Jesús es la verdad y Jesús lo que dice es verdad. Podemos creer 100% a lo que Él dice en su palabra. Entonces Cristo, hermanos, cuando dice que es el amén, está diciendo Él que en Él es el cumplimiento de la revelación de Dios. Él es el cumplimiento de las advertencias también de Dios. Él es el cumplimiento de todo lo que Dios dice, como lo dice la carta de segunda de Corintios en el capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Y leímos ese pasaje para ver aquí cómo Jesús utiliza, porque Jesús utiliza la expresión acá de que Él es el amén. Segunda de Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 19, el apóstol Pablo dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, dice él. En Él siempre ha sido sí. Y todas las promesas que ha hecho con Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Porque todo lo que Dios ha dicho, hermanos,
es verdad. Todo lo que Cristo dice de la misma manera es verdad, tendrá su fiel cumplimiento. Pero no solamente Jesucristo se presenta aquí como el amén. Él también dice en el versículo 14, Él es el testigo fiel y veraz. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo acá cuando dice que Él es el testigo fiel? Tiene que ver con su persona, tiene que ver con su carácter. Cristo es totalmente digno de toda confianza. Jesucristo, hermanos, es la persona más confiable que existe. Jesús es la persona más confiable que existe. Por eso Él es el testigo fiel. Él es el que da testimonio de Dios. Él es el que ha dado testimonio de muchas cosas. Y todo lo que ha dicho, Él es el testigo confiable. Está hablando de quién es Él, está hablando de su persona. Pero no solamente dice que Él es el testigo fiel, digno de confianza en lo que Él dice, sino que Él es también veraz. Y veraz acá tiene que ver con la veracidad de sus palabras. Testigo fiel tiene que ver con su persona y veraz tiene que ver con sus palabras. Todo lo que dice Jesucristo es absolutamente verdad. Él no miente, Él no engaña, Él no se puede equivocar porque todo lo sabe, porque todo lo conoce a la perfección. Y lo que está a punto de decirle a esta iglesia, lo está diciendo el testigo fiel, quien es confiable, el que es veraz, el que no miente y el que no engaña. Y todo lo que va a decirle a esta iglesia es verdad. Él es el amén, Él es el testigo fiel, Él es el veraz. Pero no solamente dice que Él es el veraz, también Él se presenta aquí y Él es el origen de la creación. El versículo sigue diciendo, el soberano de la creación de Dios. Él es el que está hablando. El soberano de la creación de Dios. Ahora, esto significa, hermanos, que Jesús es el causante de la creación. Está hablando de que Jesús no solamente es el que causó la creación, sino que está hablando que Él es el gobernante de la creación. Como lo estamos viendo acá. Jesucristo no es un ser creado. Jesucristo es el creador. Muchos enseñan que Jesús es la primera creación de Dios, porque malinterpretan, por ejemplo, este versículo que hoy estamos leyendo y estamos considerando, donde Él dice que Él es el soberano. La traducción literal dice, Reina Valera, dice el principio de la creación, porque literalmente así dice la Escritura, Él es el principio de la creación. Pero cuando dice que Él es el principio, la palabra principio tiene esos dos significados, principio y soberano. Los dos, por eso NBI que estamos usando dice el soberano de la creación. Entonces lo que está diciendo es que Jesús es el causante de la creación y Él es el gobernante al mismo tiempo de su creación, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, donde podemos ver ahí que dice lo siguiente, en el principio. Esta es la palabra que usa Reina Valera en Apocalipsis 3:14, principio, y acá se usa en el principio, que dice acá. No dice fue creado, no, dice ya existía el verbo y sabemos que el verbo se refiere a Cristo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, Él estaba con Dios ¿dónde? En el principio. En el principio. Está hablando de que Jesús estaba desde antes del principio de la creación, hablando de su existencia eterna. Versículo 3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces cuando Él dice acá el soberano de la creación de Dios, Jesús no está diciendo acá Él es el creador, no el creado. Jesús ha creado todo y es el que está hablando, Él es el que está dirigiéndose en esta mañana a nuestras vidas también a través de este pasaje. Jesús dice, yo soy el creador de la vida, yo soy el creador y sustentador de tu vida. Él es el creador no solamente del universo, Él es el creador de su vida. Y no solamente es el creador de su vida, es el sustentador de su vida. Y no solamente es el sustentador de su vida, Él es el dador de la vida eterna. Él es el que ha dado vida, no solo vida física a nuestros cuerpos, sino el que da vida eterna. Él es el que está hablando esta mañana a nosotros. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es la fuente de la vida eterna y el sustentador de esta vida
eterna de la cual nos está hablando aquí. Entonces, como vemos, hermanos, Jesús es entonces digno de toda confianza. Sus palabras son verdaderas, sus promesas son fieles. Él es el Dios creador, Él es el Dios sustentador de la vida. Y Él es el que está hablándole a usted en esta mañana y al cual usted debe de prestar atención esta mañana. Porque Él ha dicho en el versículo 14, esto dice, y se describió de 4 maneras para que usted esta mañana esté atento. No le está hablando el pastor Carlos a usted esta mañana. Usted está delante de Dios esta mañana porque es su palabra la que usted está escuchando esta mañana. Usted no está escuchando mis consejos esta mañana. Usted no está escuchando mis sugerencias esta mañana. Usted no está escuchando mis opiniones personales esta mañana. Así que usted debe estar esta mañana atento y atenta a lo que el Señor está diciendo y se ha presentado de esta manera para que podamos también nosotros prestar atención a lo que viene en el siguiente aspecto de su mensaje, a una iglesia indiferente y miserable espiritualmente. De eso, hermanos, se está Jesús introduciendo esta mañana, porque le está hablando a una iglesia que yo espero esta mañana que podamos evaluar nuestra vida y considerar si somos o no una iglesia miserable espiritualmente, o si usted es un creyente miserable espiritualmente o no. Entonces, consideremos ahora el segundo aspecto de este mensaje, a una iglesia indiferente y miserable espiritualmente. Y el segundo aspecto tiene que ver con la reprensión de Cristo a esta iglesia. Y como usted puede ver en los versículos que vamos a considerar, Jesús no tiene nada bueno que decirle a esta iglesia. No hay nada bueno. A la iglesia de Filadelfia no hubo nada malo que decirle. A la iglesia de Filadelfia Jesús la felicitó grandemente, pero a la iglesia de Laodicea no tiene nada bueno que decirle. No hay nada bueno que rescatar, no hay nada bueno por qué felicitarla. Jesús pasa inmediatamente a la reprensión, versículos 15 al 17. Y Jesús va a hacer 3 reprensiones a esta iglesia. Y dice, la primera reprensión tiene que ver por su deficiente accionar espiritual. Aquí viene el reclamo, no hay felicitaciones, no hay elogios, como lo hizo con algunas de las iglesias anteriores. Y entonces Jesús va a reprenderlas acá por su deficiente accionar espiritual. Observe el versículo 15. Jesús dice a esta iglesia, conozco tus obras. Conozco tus obras, le dice Jesús. Y cuando Jesús dice aquí, conozco tus obras, es porque sus obras, hermanos, no son buenas. Son inaceptables, son inapropiadas. Jesús las rechaza, no está elogiándoles, está más bien acá diciéndoles, conozco tu mal accionar. Es una reprensión realmente lo que Jesús está haciendo a esta iglesia, y es debido a la actitud y a la deficiencia espiritual de esta iglesia. Y le dice Jesús, es una reprensión y no es un halago, conozco tus obras. Y luego entonces encontramos que Jesús le dice a esta iglesia, la siguiente parte de esta reprensión es por su indiferencia espiritual, porque Jesús dice, conozco tus obras, y ahora dice, sé que no eres ni frío ni caliente. Aquí está una reprensión fuerte para esta iglesia, hermanos, por su indiferencia espiritual. Y Jesús acá los está comparando a esta iglesia con agua, ya sea fría o ya sea agua caliente. Y Jesús acá los está comparando con eso. Ahora, Jesús conoce que esta iglesia es totalmente indiferente. Es una iglesia totalmente apática espiritualmente. Viven en el descuido espiritual de sus vidas. Jesús dice, no eres ni frío, que sería algo bueno, y tampoco eres caliente, que sería algo bueno. Pero no eres ni una cosa y no eres la otra tampoco. Entonces acá hay una reprensión fuerte. Y Jesús dice, ojalá fueras lo uno o lo otro. Y acá encontramos entonces a Jesús que expresa un anhelo, porque Él dice, ojalá
está expresando un anhelo. Porque si fueran fríos, hermano, el agua fría sirve para refrescar y calmar la sed. Nadie que viene agitado y cansado llega a su casa queriendo que le sirvan un vaso de agua tibia o de agua caliente. Buscamos agua fresca para calmar la sed. Pero esta iglesia no era fría, no era eso. Y tampoco era caliente. No tenía esa condición. Y la palabra, cuando Jesús dice caliente, hermanos, está refiriendo a una fe ferviente. Está hablando de una fe fuerte, una fe vigorosa, una fe activa. Pero Jesús dice, no eres ni frío, que serviría de algo, y no eres caliente, que también es algo bueno, y no eres ni eso. Y ojalá Jesús tiene el anhelo, el deseo en su corazón de que esta iglesia fuera lo uno o lo otro. Pero Jesús dice, versículo 15, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, y presenta otro estado de la condición. Frío es una condición, caliente es una condición espiritual, pero está la tercera, tibio. Y esta es la peor condición que un cristiano puede tener. Esta es la peor condición que una iglesia puede tener. Y Jesús dice, sino tibio, y estoy a punto de vomitarte de mi boca. Es algo fuerte. Y Jesús, recuerde, le está hablando a cristianos, le está hablando a una iglesia donde hay creyentes en este lugar. Y Jesús dice acá entonces, y los está comparando acá, hermanos, una vez más. ¿Se acuerda la introducción, el trasfondo? La ciudad tenía problemas de agua y transportaban el agua de 10 kilómetros de distancia, de aguas termales que venía de otra ciudad. Y cuando el agua venía por los acueductos, se venía contaminando por las tuberías. Y cuando llegaba a la ciudad, esa agua que salió hirviendo de la ciudad vecina llegaba tibia. Pero no solamente llegaba tibia a la ciudad, llegaba contaminada. Tenía un olor nauseabundo. Y cuando las personas probaban esa agua tibia y con ese olor apestoso, producía un efecto desagradable en la boca y producía vómito. Y Jesús los está comparando con esa agua sucia, contaminada y tibia que ellos conocían muy bien. Y Jesús dice, tú eres como esa agua que no sirve para nada. Tú eres como esa agua inútil, inservible, que lo que me da es asco. Hermanos, una condición terrible es ser un cristiano tibio. Y es fuerte la expresión porque viene del Señor Jesucristo. Si usted es un cristiano tibio, el Señor dice, me das asco. Eso es lo que está diciendo. Tu estilo de vida me da asco. Tu estilo de vida tiene mal olor. Y me dan ganas de vomitarte. Esto viene del Señor, es fuerte. ¿Cuánto cristiano esta mañana es un cristiano tibio aquí? El Señor dice, tu estilo de vida me da asco. No eres ni frío, no eres ni caliente. Tu vida es asquerosa, es sucia, no se puede usar, no me sirve para nada. ¿Cuándo un cristiano, hermano, se vuelve tibio? Bueno, cuando un cristiano el congregarse no es tan importante para él. Cuando leer su Biblia no es tan importante para él. Cuando orar no es algo que satisfaga su vida espiritual. Cuando compartir su fe con otras personas es algo vergonzoso. Cuando es una persona que no se involucra en las actividades espirituales de la congregación, pero sí se involucra en actividades que no tienen nada que ver con cultivar la vida espiritual y con exaltar al Señor Jesucristo. Cuando decimos, por ejemplo, vamos a tener reunión de oración y nadie asiste. Cuando decimos vamos a tener un tiempo de buscar del Señor y vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a leer la palabra y este sábado y a esta hora y nadie viene. Es una iglesia tibia. Cuando decimos vamos a salir a proclamar nuestra fe, vamos a salir a proclamar el Evangelio y estas son las fechas y estos son los horarios, ¿y qué cree usted? Los hermanitos no aparecen, no vienen.
Jesús dice, y tú dices que eres cristiano, tu vida me da asco, tu vida me provoca vómito. Cristianos que producen vómito en la persona de Cristo, iglesias que producen esa reacción en el Señor Jesucristo. Es una reprensión seria. Estoy a punto de vomitarte de mi boca, no me sirves para nada. ¿Cuántos cristianos hay así? ¿Cuántos cristianos esta mañana de los que estamos aquí, el Señor estará pensando lo mismo? Dice, no eres ni frío, no eres ni caliente, eres tibio y me das asco. Tu vida espiritual es un asco. Me provoca vómito. Es una represión fuerte. Y usted debe considerar esta mañana cómo está su vida delante del Señor. Porque la vida tibia, hermano, es algo terrible. Porque el estar tibio no está caliente ni está frío, está tibio. Y esa es, hermano, una de las armas fuertes que el enemigo utiliza en el creyente, porque una persona tibio es como una persona que está en estado de coma. No está ni vivo ni está muerto. Él no sabe si está vivo o está muerto. Es como también cuando a alguien lo anestesian todo su cuerpo. Esa persona no sabe si está viva o está muerta. Así hay muchos cristianos, no se sabe si están vivos o están muertos. No sirve para nada su vida en las manos de un Dios santo, justo, fiel y verdadero, que nos ha llamado para ser activos en su obra, en su reino, llevando el mensaje de vida eterna al perdido, activando, funcionando con una fe poderosa en Él. Entonces hay que tener cuidado, hermano, porque hay cristianos tibios. Y espera usted que antes de estar diciendo esto es para mi hermano, esto es para mi hermana, no, esto es para mí. Dios está llamándome la atención. Ahora, entonces el Señor acá reprende a esta iglesia por esta condición espiritual en el versículo 15, como lo hemos visto. Jesús entonces acá está acusando a esta iglesia de su indiferencia, de su apatía en estos versículos, de su autosuficiencia, de su descuido espiritual. De eso les está acusando. Y esa vida de muchos cristianos que son cristianos nominales, son cristianos de boca solamente. En su vida no hay una verdadera manifestación de Cristo. Son cristianos tibios, son cristianos que a Jesús les da asco su vida. Y eso lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo esta mañana. Es para nosotros el mensaje, para ustedes, para mí, para que consideremos cuál es nuestra vida espiritual delante del Señor. Luego entonces Jesús da una tercera reprensión acá, y es por su excesiva confianza material. Observe usted lo que va a decir el Señor en el siguiente versículo que tenemos esta mañana, en el capítulo 3, dice Jesús a la iglesia, y dice así, 17, dices, soy rico. ¿Qué decía esta iglesia? Ellos dicen, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y luego Jesús responde y le dice, pero ¿no te das cuenta de que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿No te das cuenta? Entonces Jesús acá los está reprendiendo por su excesiva confianza material. Ellos se han descrito de tres maneras. Observe nuevamente el versículo 17. Observe cómo se describe esta iglesia. ¿Qué dicen ellos? Soy rico. Están hablando de autosuficiencia, están hablando de autocomplacencia por su condición económica. Su confianza no era Dios, su confianza, su dinero. Soy rico. Y está hablando, hermanos, de riqueza material. Recuerde, era una ciudad muy rica, era una ciudad muy próspera. Y los creyentes de esta iglesia tenían la misma actitud mundana de los inconversos.
Autosuficiencia, soy rico. Ahora, ¿es que la riqueza es un problema o es un pecado? No, la riqueza no es un problema o no es un pecado. El problema es el corazón de las personas. Dios en su soberanía puede bendecir materialmente a los creyentes. Y lo vemos en la Escritura de muchos personajes bíblicos que Dios bendijo económicamente. No es el problema la riqueza, el problema es el corazón de las personas. Hermanos, muchas veces la bendición material se vuelve maldición en ciertas personas, porque ponen su confianza en su dinero y no en Dios, como estos creyentes. Ellos decían, soy rico, pero la segunda expresión de ellos, observen, no solamente dicen soy rico, ellos dicen, me he enriquecido. Hablan con alta presunción y ellos lo que están diciendo es, poco a poco nos hemos enriquecido con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad, nuestro intelecto, me he enriquecido. Ellos acá no le están dando gloria a Dios, no están reconociendo que su prosperidad es de Dios, viene de Dios, sino que ellos están confiando en sí mismos, en sus fuerzas, habilidades, capacidades, intelecto. Me he enriquecido. Y nosotros encontramos, hermanos, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, que cuando el Señor va a introducir a la tierra prometida al pueblo de Israel y le dice lo siguiente a través de Moisés: cuando entren a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y empiecen a prosperar y a enriquecerse por mi gracia, por mi voluntad, por mi soberanía, no se les olvide lo siguiente. Y entonces les dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 18. Observe en su Biblia lo que dice. Le dice Dios al pueblo de Israel: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Y el Señor le dice entonces en el versículo 17: esta riqueza es fruto de mi poder. No vayas a pensar eso. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia de la Odisea? ¿Qué dicen? Me he enriquecido. Ellos están, hermano, atribuyéndose su riqueza a su intelecto, capacidad, habilidad, todo lo que podamos decir, pero no a Dios. Es una iglesia independiente de Dios. Mira el problema de tener dinero. A veces las iglesias, cuando tienen muchos recursos, hermanos, pueden caer en el pecado de la autosuficiencia y alejarse de la dependencia de Dios. Y no es que el dinero sea malo, una vez más, las riquezas no son malas, el problema es su corazón, el problema es su corazón, el problema es mi corazón. Dios en su soberanía, por eso muchas veces no nos da, porque sabe el problema que eso va a ocasionarnos, va a hacernos un daño, va a alejarnos de depender totalmente de Él. Aquel que confía en su intelecto, aquel que confía en su capacidad económica, aquel que confía en sus habilidades, Dios lo aborrece. Dios dice: me das asco, estoy por vomitarte de mi boca. Y no solamente ellos dicen me he enriquecido, sino que dicen la tercera expresión del versículo 17: y no me hace falta nada. Ellos hablaban con alta presunción, es lo que estamos hablando acá. Hablaban con arrogancia y creían que no necesitaban de nada y de nadie, y de ese nadie incluye a Dios. No nos hace falta nada. Mira el problema de las riquezas, y no porque sean malas, sino que es el corazón, el malo, es nuestra actitud a estas cosas y cómo estas cosas nos hacen cambiar, nos pasan de ser personas sencillas y humildes a ser arrogantes, autosuficientes, que no necesitamos a nada, de ninguna persona ocupo yo me basto solo y no necesito a nadie, y en ese nadie incluido Dios. Y Dios dice: me das asco, creyente que te dice llamar creyente.
y estás confiando en ti mismo, tus recursos, tus habilidades, tus destrezas que son mías porque yo las puse en ti, las oportunidades porque yo te las di. Hermano, que la posición económica no cambie su condición espiritual. Amén. Que no cambie el tener y el poseer lo que Dios le pueda dar, que no cambie su condición de vida espiritualmente en su interior, sino que lo acerque más a Dios para agradecer mucho más a Dios de lo que le ha dado lo que usted no tenía, lo que fuese que el Señor le hubiese dado. Entonces el Señor Jesús va a contradecir estas tres expresiones de tres maneras. Él va a contradecirlo. El Señor dice, pero no te das cuenta, versículo 17, pero no te das cuenta que eres infeliz. Eres un miserable, eres pobre, ciego y desnudo. ¿No te das cuenta? Recuerde, ¿quién es Jesús? El amén, el que dice la verdad, el testigo fiel, quien su palabra es confiable. Él es el que les está hablando. Entonces Jesús les dice acá, cuando Jesús dice, no eres rico, eres un infeliz y miserable. No te has enriquecido, sino que eres un pobre y un mendigo. Dices no tener necesidad de nada, pero eres un ciego y un desnudo. Jesús entonces les describe cuál es la verdadera condición de su alma. Materialmente sí, pero espiritualmente eres un mendigo, eres un miserable, eres un ciego porque no puedes ver tu verdadera condición. Y estás desnudo, ¿qué significa? Vives en pecado. Tu pecado está delante de mí. Y por muy bonito que tú te vistas con esas túnicas que se producían en ese lugar debido a la tela de lana de ovejas, una tela negra que salía de esa lana, eso dice, eres un desnudo, estás desnudo espiritualmente, tu vida es pecaminosa delante de mí, estás ciego porque no puedes verte espiritualmente. Eres un miserable, aunque vives en una ciudad rica. Materialmente, por fuera, edificios bonitos. Hermano, podemos estar en un edificio muy bonito, manejar muchos recursos económicos y ser una iglesia espiritualmente muerta. Así es que el dinero tampoco muchas veces es evidencia de bendición o es evidencia de estar bien delante de Dios. Los inconversos también prosperan, los impíos también prosperan. Así es que tener dinero no siempre viene a ser una bendición si nuestro corazón no está bien delante del Señor. Entonces el Señor describe realmente la condición espiritual de esta iglesia. Materialmente están bien, pero materialmente dan lástima. Son miserables delante del Señor. Y entonces el Señor va a decirles acá a ellos lo siguiente. ¿Qué va a decirles el Señor acá? El Señor, en el siguiente aspecto, que vamos a ver que es la exhortación de Cristo a esta iglesia, en los versículos que siguen, 18 hasta el versículo 20, la exhortación de Cristo a esta iglesia es la siguiente. Dice 18, pero por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropa blanca para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que lo pongas en los ojos y recobres la vista. Mire lo que el Señor como fuertemente exhorta a esta iglesia que se la cree de autosuficiente, que no necesita y está en una condición terrible espiritualmente. En el versículo 18 entonces encontramos acá que el Señor les dice que obtengan la verdadera riqueza en Él. Versículo 18. ¿Y cuál es la verdadera riqueza? Jesús dice, te aconsejo. El consejo acá, hermanos, es una manera amorosa. Jesús los trata, aún viendo su condición, su arrogancia, su autosuficiencia. Jesús es paciente, es amoroso, es misericordioso con las personas que tienen esa actitud. Jesús dice acá, te aconsejo, es una forma amorosa para corregir su pecado, para corregir su error. ¿Y cuál es el consejo? Que compren lo siguiente de Cristo: oro refinado, dice aquí. Y esto tiene que ver, hermanos,
con cosas espirituales que son más valiosas que el oro. Con eso tiene que ver cuando Jesús dice, compres oro refinado. Está hablando de una fe probada por fuego, que es más preciosa que el oro. Está hablando de la santidad en la vida del creyente. Está hablando de cosas espirituales. Y acá vemos entonces que Cristo es el único proveedor de la verdadera riqueza. Hermanos, la verdadera riqueza no son las cosas materiales. La verdadera riqueza está en Cristo. Está en la obediencia a Cristo. Y no estamos diciendo que es malo las riquezas. Estamos diciendo las mejores riquezas son las riquezas espirituales, que solo Cristo puede proveerlas, solo Cristo puede darlas al creyente. Él es nuestra verdadera riqueza y todos podemos tenerla gratuitamente. Todos podemos tener a Cristo por la fe en nuestro corazón y con arrepentimiento genuino del pecado. Él es la verdadera riqueza, pero no solamente dice que compren oro, Él les dice vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Él dice que compres de mí ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Aquí, hermanos, está hablando de que por muy elegante que ellos andaban vestidos, túnicas de lana negra, pero Jesús dice, necesitas mis vestiduras. ¿Y qué significan las vestiduras blancas? Está hablando de ser revestido de santidad. Está hablando de ser revestido de la justicia de Cristo. De eso Jesús se está refiriendo. Ellos necesitan ser revestidos por la justicia de Cristo. Necesitan ser revestidos de la santidad de Cristo. Necesitas vivir esa vida que solo Cristo puede darte. No te la puede dar las riquezas, pero Cristo puede otorgar una vida sin pecado, una vida de perseverancia, una vida que si en el caminar fallamos, nos equivocamos o pecamos, podemos ser limpiados del pecado. Jesús dice, compra de mí vestiduras blancas, porque estás en pecado delante de mí. ¿Recuerdan el huerto del Edén? Cuando Adán y Eva pecaron y trataron de vestirse con hojas que hicieron, y el Señor tuvo que vestir la desnudez de ellos sacrificando un animal. Pues hermanos, si Cristo no nos reviste con su justicia, estamos en pecado delante de Dios. Necesitamos ser revestidos de la justicia de Cristo. Pero necesitamos reconocer primeramente ese pecado en nuestra vida. Pero no solamente dice que compren oro refinado, ni ropas o vestiduras blancas, sino también colirio para la ceguera. Recuerda, en la ciudad fabricaban ese colirio famoso para los problemas de la visión, de la vista, y era bueno, daba muy buenos resultados. Pero Jesús dice, mira, ese colirio que venden ahí no te sirve para nada. Y usa Jesús esa ilustración para decirles, compra de mí colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Aquí está hablando entonces Jesús de un colirio para la vista, pero para los ojos del corazón, para poder ver la verdadera realidad espiritual y valorar las verdaderas riquezas espirituales. Esta iglesia está ciega. Yo me he enriquecido, yo soy rico, yo no necesito de nada. Y Jesús empieza a reprenderles severamente, porque lo que ellos consideran una riqueza delante de Dios, hermano, no lo es. La verdadera riqueza es Cristo. La verdadera riqueza es Dios para su vida, para mi vida. Y luego, si esas cosas materiales llegan a su vida y su vida espiritual está correcta delante de Dios, entonces, hermano, usted va a disfrutar de esas cosas de la manera correcta y no se va a sentir autosuficiente ni indiferente a su vida espiritual. Porque hay personas que ponen toda su confianza en sus riquezas y han dejado ya de poner toda su confianza en Cristo Jesús. Que el rico o el pobre, ambos, confíen siempre totalmente en Jesucristo y en la riqueza
que Él otorga por medio del perdón de nuestros pecados y las promesas que están en su palabra, que son para nosotros y para todo aquel que se arrepienta del pecado. Entonces Jesús acá está diciendo todo lo que se debe hacer para realmente ser un rico espiritualmente. Ahora, también encontramos acá que Jesús va a darles en el versículo 19 2 mandatos. Y acá va a hablar de que ellos deben tener, hermanos, una fe fervorosa. Esta es la otra exhortación acá. Dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. La palabra reprender que Jesús usa acá significa poner al descubierto el pecado. Cuando Jesús dice yo reprendo, está diciendo yo pongo al descubierto. Recuerde, Él es el amén, Él es el testigo fiel. Y entonces Jesús dice yo reprendo, y está hablando de poner al descubierto el pecado. Él declara al culpable y lo saca a la luz. Cristo está declarando a esta iglesia culpable de pecado, está culpándolos de autosuficiencia espiritual, está culpándolos de ser ciegos espirituales, está culpándolos de ser faltos de santidad. Son unos miserables espiritualmente. Y luego dice disciplino, versículo 19. Significa, la palabra acá, disciplinar, tiene que ver con educar a un niño, pero también tiene que ver con aplicar castigo a un niño. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Quiere decir que Jesús nos instruye, nos corrige, nos enseña, pero también que Él castiga nuestro pecado, porque la Escritura dice que Dios al que ama disciplina, y Jesús dice que en el versículo 19, acá, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Hermano, la disciplina es parte del amor de Dios. Usted ha pecado, espere la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios le ama. La disciplina y el amor van juntos. No puede haber disciplina sin amor y amor sin disciplina. Van juntos. Jesús dice, yo a estos que reprendo y disciplino a todos los que yo amo. Y eso lo dice Hebreos 12, 5 al 6, cuando habla de que Dios castiga a todo aquel que recibe por hijo. Entonces acá Jesús nos muestra el pecado y también da una reprensión para el pecado y también advierte de castigo por el pecado aquí. Pero luego tenemos acá una siguiente reprensión. Dice, tiene que ver con que la persona, después de haber sido mostrado su pecado, instruido que eso es pecado, debe hacer lo siguiente, que se arrepienta del pecado. Dice acá entonces el versículo, por tanto, dice, por lo tanto, versículo 19, sé fervoroso y arrepiéntete. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo acá? Está dando dos mandatos para evitar el castigo. Acá Jesús dice, debe ser continuamente ferviente. La palabra celoso viene de la palabra caliente, que acaba de decir en los versículos atrás. No eres frío ni caliente. La palabra celoso viene de la palabra caliente. La palabra fervoroso, celoso, viene de ahí. Entonces Jesús está diciendo, tienes que ser activamente, espiritualmente activo, fuerte en tu fe, sólido en tu fe, pero no solamente eso, tienes que arrepentirte. Y eso está hablando de un arrepentimiento inmediato. Una vez que Jesús nos ha mostrado que nuestra vida es tibia y que la aborrece y que la detesta, dice Jesús, arrepiéntete. Y debe ser un arrepentimiento totalmente inmediato. Y luego el versículo 20. Encontramos a Jesús acá hablando ahora que se restablezca la comunión espiritual con Él. Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Por tanto, mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Después de que Jesús ha hablado del arrepentimiento, está hablando aquí en el versículo 20 de restaurar la comunión con Él. Hermano,
este versículo que estamos acá leyendo no es un pasaje evangelístico. Yo sé que muchas veces se utiliza para el evangelismo, para llamar a las personas al arrepentimiento. Pero hermanos, este versículo está en el contexto de la iglesia, no del evangelismo. Entonces este pasaje que tenemos acá no es un llamado al pecador para que se ponga su fe en Cristo y sea salvo de la condenación eterna. Es un llamado, no es un llamado a la salvación. Entonces, ¿qué es? Es un llamado a la iglesia para que restaure su comunión rota con Cristo. Le está hablando a la iglesia de Laodicea. Jesús está diciendo acá entonces que Él está tocando la puerta a una iglesia que ha dejado de tener comunión con Él, porque han puesto su confianza en sus riquezas. Y Jesús está tocando la puerta. Y qué lamentable, hermanos, es un pasaje difícil acá, que Jesús, el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, el que murió por la iglesia, el que dio su sangre por la iglesia, esté tocando la puerta porque lo han dejado afuera. Creyentes que han dejado a Jesús fuera de sus vidas. ¿En qué sentido? No cuentan con Él para decisiones, no cuentan con Él en su vida, lo han dejado fuera. Iglesias que han dejado fuera al Señor. Y su palabra no es la autoridad final. Sus instrucciones no es lo que se aplica, no es lo que se practica. Está hablando a una iglesia que ha excomulgado al Señor Jesucristo, cuando es el Señor que debe de excomulgarlos a todos ellos. Pero Él en su misericordia está tocando la puerta. He aquí toco la puerta y estoy llamando en su gracia, en su misericordia, en su bondad. Él podría entrar sin tocar la puerta. Pero ¿qué dice el versículo? Estoy a la puerta. Y si alguno oye mi voz, si alguno hay adentro oye mi voz, si alguno está escuchando mi voz, y si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice acá, Jesús espera que haya alguien que oiga su voz. Jesús espera que algunos escuchen todavía su voz y se vuelvan a Él y disfruten de la comunión y el compañerismo con Él. Otra vez, y de nuevo, está hablando de restaurar una comunión rota con el Señor. Porque hay iglesias y hay cristianos que ya no están en una buena comunión con Él, y Él sigue tocando a la puerta de este creyente. Y yo sé que Él también toca la puerta del pecador no arrepentido, pero aquí está hablando de la iglesia. Entonces acá Jesús llama a la iglesia a volverse a Él y restaurar su comunión con Él. Y luego el versículo 21, que nos dice Jesús, ¿qué dice a esta iglesia y qué nos dice a nosotros? Al que salga vencedor, la promesa, aquí tenemos lo que es el quinto aspecto del mensaje de Cristo a esta iglesia, que tiene que ver acá con la promesa. La promesa, lo que acabamos de ver es la cuarta exhortación, 18 al 20. Y aquí tenemos la promesa de Cristo a la iglesia. Versículo 21, al que salga vencedor, le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. En la antigüedad, cuando un guerrero salía vencedor en una batalla, en un compromiso, se le daba el privilegio de sentarse junto al rey. Y todas las personas sabían que aquella persona era el vencedor, y era un privilegio verlo sentado junto al rey. Y todos deseaban estar sentados junto al rey, pero solo unos pocos podían serlo, solo unos pocos podían vencer en las batallas. Y Jesús está diciendo acá, todo aquel que salga vencedor, todo aquel que salga de esa tibieza, autosuficiencia, de esa miseria espiritual, le daré la bendición de sentarse conmigo en el trono que comparto con mi Padre. Porque yo vencí. ¿Qué venció Jesús? El pecado y la muerte. Y en Jesús usted también puede vencer el pecado.
Y Jesús dice que nos dará el privilegio y la oportunidad de sentarnos al lado de Él en el día final, cuando establezca Jesús su reino. Algo que Jesús prometió a los apóstoles en Lucas 22:30. Pero también lo promete a los creyentes en 2 de Timoteo 2:12 y en Apocalipsis 5:10 y en Apocalipsis 3:21. Y luego el versículo 22 de Apocalipsis termina diciendo: el que tiene oídos, y aquí tenemos el quinto aspecto del mensaje de Cristo a la iglesia, a una iglesia miserable espiritualmente, para que nos aseguremos nosotros de ser ricos espiritualmente. Y la quinta exhortación está aquí. Es una enfática orden de Cristo a la iglesia, 21. Y dice, el 22, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esta mañana Jesús ha hablado a su vida, ha hablado a esta iglesia, y Jesús dice acá que las iglesias deben prestar atención a lo que hemos leído esta mañana, y que nosotros como iglesia debemos prestar atención a lo que hemos leído y estudiado juntos esta mañana. Entonces, ¿qué hemos visto esta mañana? Hemos visto 5 aspectos del mensaje de Cristo a una iglesia indiferente y miserable espiritualmente, para que nos aseguremos de ser verdaderamente ricos espiritualmente. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Le invito a ponerse de pie esta mañana conmigo para que podamos orar y para que le podamos pedir al Señor que nos ayude a no tener una vida que le provoque al Señor vómito, que le produzca al Señor asco. Decir ser cristianos y no tener una fe fuerte y una fe sólida, una fe pujante, una vida santa, una vida entregada al servicio de Cristo y a su causa. Vamos a orar. Señor,